Bueno, esta es la exposición argumentativa oral sobre el reto. La primera pregunta sería: ¿para qué sirve el método de Euler en la solución del reto? Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que el método de Euler es un procedimiento que se basa en, bueno, su función sería encontrar soluciones numéricas aproximadas de una ecuación diferencial, pero siempre y cuando se conozca una ecuación inicial. Entonces, lo que hace el método de Euler es calcular con esta ecuación diferencial que ya tenemos, que es el punto inicial, pues calcular todos los puntos que siguen en esa curva de la ecuación, ya sea la gráfica o lo que sea. Entonces, como lo utilizamos en el reto fue que nosotros, gracias al método de Euler, pudimos calcular todos estos movimientos que el coche realizó de un solo golpe. Y así nosotros en cada punto que se iban calculando con el método Euler, gracias a MATLAB que utilizamos también, pues ya pudimos ir reconociendo cuáles eran los movimientos y en qué puntos había cambios o en qué puntos se obtenía un valor numérico aproximado, que era el que nos servía a nosotros para, pues ahora sí que sacar la solución al reto. La segunda pregunta es: ¿cómo se relacionan las ecuaciones vistas en el módulo de física, leyes del movimiento, y en matemáticas, aceleración, velocidad, posición, con la solución del reto? Esto se refiere a todo el movimiento del auto que gira el volante y bueno, todos los mecanismos de la trayectoria que se tomó. Bueno, esto pues se relaciona de una manera que si por ejemplo nosotros hemos encontrado cuál es la posición inicial del auto, pues gracias a estas ecuaciones de leyes de movimiento, aceleración, velocidad y posición, pues nosotros, ya sea obteniendo una derivada o una integral, dependiendo del caso, podemos encontrar la posición, la aceleración. En el caso, si tendríamos la posición del coche con una derivada, podríamos encontrar cuál es su velocidad, y una derivada más podríamos encontrar su aceleración. Y de caso contrario, tenemos su aceleración y al encontrar su integral tenemos su velocidad, y al encontrar la integral tenemos la posición. Entonces esa es la relación prácticamente que tienen, porque las leyes del movimiento es básicamente lo mismo. Esas dos leyes van de la mano, simplemente que de una forma lo ves por el lado matemático de las derivadas y cómo calcularlas con las integrales también, y del otro lado pues ves las leyes con las ecuaciones que ya están determinadas en física con las leyes del movimiento. Y ya de esta manera nosotros lo implementamos en nuestro reto, con todos los movimientos, ya sea que necesitamos ahora, si teníamos por ejemplo la aceleración, pero nosotros queríamos saber en qué punto se encontraba el carro en ese momento, pues ya solo realizábamos la derivada de esto para poder encontrar estos puntos, y viceversa en todos los demás, sería prácticamente lo mismo. Bueno, esta ya es la tercera y última pregunta. Dice: si un objeto se mueve sobre una trayectoria curva, ¿cuáles ecuaciones de movimiento se deben utilizar para analizar esa trayectoria? Bueno, sería la ecuación de MRUA y MRU, con giro obviamente las dos, porque pues estás haciendo la curva, estás girando. Y pues la única diferencia entre estas dos, ¿cómo saber cuál utilizar? La MRUA es para un movimiento rectilíneo acelerado, o sea que su aceleración es variable, y la MRU es un movimiento rectilíneo uniforme, o sea que no tiene cambios de aceleración, siempre es la misma, y esa sería pues la diferencia, ya dependiendo de cuál necesites usar. Además, bueno, explica cómo se relacionan estas ecuaciones con los movimientos, que en un movimiento que no es curvo. Bueno, la relación es que sería prácticamente la misma ecuación, simplemente que en el que es curvo se añade también el cálculo de la aceleración angular, ya que como es una curva, pues como estás dando la curva a una cierta velocidad, pues tenemos que calcular esa misma aceleración que está haciendo con el ángulo. Entonces, por eso con giro, o sea, o con curva, se utiliza también la aceleración angular, y las que no son curvas, que es literal una línea recta, pues no se utilizaría, no sería necesario. Y como ya lo dije, pues es también dependiendo cuál quieras usar. Si es MRU,
simplemente la aceleración es constante, es la misma, y mRA, la aceleración es variable, y pues habría que basarse en esa fórmula o en la otra, dependiendo qué es lo que se quiera. Y ya si es con curva o sin curva, pues ya es también con la aceleración angular.